equipo que nos grabe para darle la bienvenida a dos queridos compañeros a esta mesa de análisis, precisamente la analista política Sofía Lameiro Díaz y al sociólogo Julián Atilano. Queridos compañeros, bienvenidos. Sofía, ¿cómo te va? No te escuchamos, Sofía, no te escuchamos, pero si quieres, para que en lo que restablecemos la comunicación contigo, voy saludando al querido Julián Atilano, aquí en Sin Censura. Julián, ¿cómo te va? Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto como siempre estar aquí en Sin Censura y un saludo también a Sofía y a pues, toda la gente que nos está viendo, comentando, platicando en este día tan importante que pudiera ser definitorio, como bien dice, se puede aplazar y pues hay varios temas también en la agenda. Sí, vamos a ver si ya se restableció el audio con Sofía, querido Julián y querido público, querido equipo. ¿Te tenemos por ahí, Sofía? No. No o sea, nos escucha con una especie de atraso por ahí, pero vamos a ir a empezar. Le voy a pedir a doña Ceci que por favor se ponga en contacto con Sofía para restablecer la comunicación con ella, porque le está llegando nuestro feed con algún tipo de atraso, así como ocurre, ¿no?, en las transmisiones de Televisa y TV Azteca. Bueno, aquí es en tiempo y forma, pero le está llegando con algún tipo de atraso. Comencemos, sí, con el tema. Quiero saber también tu opinión, querido Julián, sobre lo último que se ha planteado en este juicio de Genaro García Luna, sobre la defensa que hacen medios de comunicación corporativos al abogado de Genaro García Luna. Tú ya lo escuchabas, cómo es que Ciro Gómez Leiva incluso se burla del presidente y le da toda la fiabilidad a ese abogado que lo difamó, que ya se comprobó con documentos de la corte que simple y sencillamente no sabía ni quién le había dado esa declaración y nada más la aventó ahí como parte de la estrategia, declaración en la que supuestamente habría un narcotraficante sobornado al presidente López Obrador a su campaña, y ese mismo narcotraficante, el rey Zambada, le aclara, desmiente a César de Castro, el pues personaje que tienen ahí como abogado o leguleyo de Genaro García Luna. Ya en estos momentos se delibera, en estos momentos el jurado compuesto por 12 personas estará pues determinando el futuro de Genaro García Luna y, si me permites decirlo, querido Julián, el futuro de todos los mexicanos, en lo que a mí me parece una moneda al aire. ¿Qué opinas de esto, Julián? Pues mira, varias cosas, Toño. Empiezo por lo último. Mira, a mí sí me parece importante este tema en términos de la discusión pública que está generando. Sin embargo, sí creo que algo que debemos de pensar también es que estamos supeditados a lo que suceda allá en Estados Unidos con la fiscalía. Estamos supeditados a lo que la fiscalía quiera entregar o no. Sabemos por distintas fuentes que sí existen videos vinculados a García Luna, donde se le vincula con corrupción, con el propio narcotráfico, y la fiscalía no los presentó. Sí considero que no podemos estar dependiendo de una institución extranjera para meter a la cárcel a un tipo que a todas luces sabemos estuvo coludido con el crimen organizado. La mano derecha de Felipe Calderón estuvo básicamente favoreciendo, y en este sentido todo el gobierno. No puedes ser el secretario de Seguridad Pública y moverte sin la autorización del presidente. Estuvo pues vinculado con el cártel de Sinaloa. Vimos, al menos a mi parecer, un proceso judicial en Estados Unidos que no fue lo suficientemente fuerte. Ese es mi punto de vista. Sí se presentaron elementos, se presentaron incluso elementos importantes para entender todo este entramado de corrupción y narcotráfico, como es pues el soborno, el dinero que recibió el Universal, incluso también que se llegó a comentar la participación o conocimiento de Felipe Calderón, pero hasta ahí. Y entonces ahora estamos en este proceso de incertidumbre que no sabemos si un grupo de estadounidenses, el jurado, va a definir si es culpable o no. Entonces sí hace falta pues pensar
que no debemos de estar permitiendo que suceda esto. Yo sé que la Unidad de Inteligencia Financiera aquí en México, la propia Fiscalía está abierto el caso, si hay una carpeta abierta en torno a este impresentable, este corrupto, este narcotraficante como es García Luna, pero estar dependiendo de lo que suceda en Estados Unidos me parece, pues francamente, lamentable de estar a la espera, porque ¿sabes cuál es el problema con esto, Toño? Que si el jurado dice que no es culpable, mediáticamente en México se va a decir que no es culpable, porque ya hubo todo un proceso judicial y entonces todos los medios, toda la oposición va a decir, ¿ya vieron? Ustedes que decían que este tipo es un narcotraficante, ustedes que decían que él está vinculado al narco, a la droga, al narcoestado, pues están equivocados, porque la Corte, porque en Estados Unidos, pues ya se deliberó y se sentenció a, pues en este caso, a favor de García Luna, ¿no? Entonces, mediáticamente aquí, pues eso va a ser un problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso pensando en el escenario negativo? El otro, pues cambia y nos da la razón de, pues, todo este involucramiento de García Luna, pero reitero, y este sería mi punto, Otoño, estar esperando a la espera de lo que pues un grupo de estadounidenses delibere, que ni siquiera no sé cuánto contexto tenga en México, si es solo el contexto de lo que se presentó en la corte o si conocen más o no, pues me parece que pues sí deja mucho, no deja mucho para el debate, querido Toño. No, y espera, porque la realidad es esa. Desde el principio se plantearon serias irregularidades con ese jurado. Entre esos miembros del jurado hay personas que tienen familiares en las fuerzas del orden aquí en Estados Unidos, es decir, policías, ¿no? Y la defensa de Genaro García Luna ha intentado plantearlo a él como un super policía, como el hombre que ayudó a México en contra de las drogas. Bueno, pues hay que ver también las realidades. No se permitió que se exhibiera parte de su fortuna, que eso es lo que me parece a mí lamentable. Y además, no fue un jurado al que secuestraron. La situación del secuestro de un jurado no tiene el contexto que tenemos en México, es la palabra en inglés, ¿no? Se refiere a aislar al jurado para que no tengan la influencia de cualquier otra persona, cualquier otra situación. Pero no, es un jurado que en cualquier momento, mi querido Julián, puede sacar su teléfono, querido público consentidor, y puede revisar la nota que salió, pónganla, don David, si pueden, en el New York Times, ¿no? Y la va a leer en inglés. Key question in corruption trial, will jurors believe cartel witnesses? Que significa la pregunta clave en este caso de corrupción, en este juicio de corrupción, los jurados le creerán a los testigos del cártel. O sea, ya desde ahí, ¿no? Imagínate tú, estamos hablando de Nueva York, estamos hablando del New York Times, que es el periódico que más se lee aquí en Estados Unidos, pero que viene desde Nueva York. ¿Qué crees tú, querido Julián, querido público consentidor, que va a ser uno de esos jurados cuando le llegue esta información a sus manos, cuando le llegue a su teléfono celular, ¿no? Ese jurado que en algún momento el juez Brian Cogan le permitió irse a un partido de básquetbol, o ese otro jurado que hasta tuvo una vacación corta, permitida también por el juez Brian Cogan. Hay mucho que hablar sobre ese jurado de estadounidenses, como bien lo has dicho, Julián, en cuanto al desenlace de esta historia. Y le voy a pedir al equipo que nos grabe, porque creo que este debate que estamos teniendo es interesante con lo que planteas, y tengo una pregunta para ti. Voy a resultar muy, muy básico con este comparativo que he estado realizando aquí en Sin Censura. Muy básico y hasta infantil. A mí me gustan mucho los cómics, no sé si a ti, Julián, no sé si a alguien en el público consentidor. Me gusta mucho la trama de Batman, por ejemplo. Batman es el superhéroe que más enemigos tiene, ¿no? En su historieta, el que más enemigos tiene. Su principal enemigo es el Guasón, de Joker. Cuando Batman consigue detener al Guasón y lo llevan al asilo, al manicomio de Arkham, pues Ciudad Gótica, que por cierto tiene todos estos delincuentes y enemigos de Batman, se sigue enfrentando a la criminalidad. Yo le quiero decir al público consentidor que si de pronto declaran no culpable o inocente a Genaro García Luna,
no significa que ya se acabó México y que vamos a tener una problemática absoluta de criminalidad y etcétera. Genaro García Luna tiene a su gente afuera, tiene, lo han dicho aquí una y otra vez, desde Herrera Valles hasta muchos periodistas, cómo tiene a muchos sembrados en el Poder Judicial. Paco Cruz nos comentaba hace un par de días cómo es que él quería instaurar a su hijo como su sucesor en todo esto. Entonces, si de pronto lo detienen, pues no se va a acabar el crimen en México, ¿no? Eso depende de nosotros. Y si lo declara inocente, tampoco va a haber algún tipo de cambio per se. Sin embargo, querido Julián, y con eso voy a tu comentario, lo que quiero saber es, la realidad es que sí sería un golpe para muchos mexicanos que están buscando esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Sí es más simbólico, ideológico que otra cosa. El hecho de que acá en Estados Unidos, de pronto un jurado de puros estadounidenses declare inocente a un, pues, sujeto que conocemos todos por su criminalidad, por su imperio criminal, sería un duro golpe para la búsqueda de esa justicia de tantos mexicanos. ¿Qué opinas de esto, Julián? No, totalmente. Justo por eso hice ese primer planteamiento, Toño. Por varias razones. Hace rato introducías una de ellas, que es la cuestión cultural, nuevamente. Estaría juzgando a un narcotraficante, esa es la palabra que define, que describe a García Luna, pues lo estaría calificando, pues un grupo de personas que, como bien dices, no sabía ese detalle, incluso está ligada con la propia policía estadounidense. Y además, reitero, con un caso que no fue, a mi parecer, bien armado. Sigue todavía la pregunta, la Fiscalía de Estados Unidos, que estaba buscando con todo eso. Realmente, mira, si te fijas, estoy incluso planteando un tono un tanto negativo. Ojalá me equivoqué y ojalá esté en la cárcel, pero no podemos obviar o caer en pues una cuestión muy optimista y saber que existe esta otra alternativa, y justo es esa, que pues fallen a favor de García Luna. Sería un duro golpe. Y mira, tú hace rato decías, supongamos, lo detienen, está en la cárcel, la trama del narcotráfico, toda la red de narcotráfico en México seguiría, por supuesto que seguiría, y seguiría sobre todo cierta influencia del, a ver, el hecho de que el abogado de García Luna haya metido el nombre del presidente López Obrador en todo esto nos habla de una cuestión meramente política y nos habla de la influencia que todavía tiene García Luna, en este caso a través de su abogado en México, porque entonces esto ya nos habla de una cuestión de una política local, de una cuestión de grilla local. Parecería entonces que lo que estamos viviendo en Estados Unidos, lo que está sucediendo ahí en la Fiscalía, es para consumo interno, consumo local. ¿Qué tenía que hacer el nombre de López Obrador? Ahí, por favor. Y luego se sabe que no tenía nada que hacer. Estamos hablando de García Luna, meter el nombre, el abogado de García Luna, de López Obrador. Por favor, ¿qué es lo que está sucediendo? Eso nos habla entonces del interés que tiene todo este entramado de corrupción que hay en México. Está vinculado a la oposición con García Luna. ¿Cuánto dinero no le salpicó a los periodistas en México? Ya tenemos una cifra con el Universal, pero no fueron los únicos. Recordemos que en el sexenio de Felipe Calderón, incluso todavía después con Peña Nieto, hubo un pacto, imagínate nada más, hubo un pacto. El gobierno de Calderón juntó a toda la opinocracia conservadora y les dijo del tema de la inseguridad y la violencia, no se va a hablar en México. ¿A cambio de qué? Seguramente de dinero, y son todas estas personas que ahorita guardan silencio, son estas personas que no han comentado absolutamente nada, peor aún, que le están lavando la cara a García Luna, son aquellos que dicen que cómo podemos creerle a los testigos si son criminales. Pues, ¿qué querían? Que llegaran ahí personas con mucho prestigio social, personas intachables. Pues es como se ha comentado en redes, Toño, son las personas con las que se sentaba a negociar, son las personas con las que estaba vinculado García Luna. Es necesario que este tipo esté en la cárcel, porque aunque es algo simbólico, como bien señalaste, Toño, lo que haría es confirmar, una vez más, sería otro elemento para confirmar que Felipe Calderón lo único que hizo fue pactar con el narcotráfico, porque de origen hubo un fraude electoral, y para tratar de legitimarse, porque llegó con ninguna legitimidad, más de la mitad de la población mexicana no lo apoyaba,
instauró esta guerra a favor de un cártel, en este caso el cártel de Sinaloa, para legitimarse. Sin embargo, le vendió la idea a la población de que estaba luchando a favor de la ciudadanía y en contra del narcotráfico, lo cual fue una mentira. Con pues la participación de García Luna, y si García Luna llega a la cárcel, se confirmaría entonces que siempre tuvimos razón, Toño, que siempre tuvimos razón quienes dijimos Felipe Calderón está ligado al narcotráfico, y eso sería una victoria para la población mexicana y sería el primer paso, espero, para que podamos ver a Felipe Calderón en la cárcel. No creo que sea en este sexenio, conocemos la posición del presidente respecto pues al enjuiciamiento de los expresidentes, pero ojalá sea pronto y ojalá sea en el sexenio siguiente. Pero es que, Julián y querido público consentidor, no fue una especulación. O sea, no la gente que está en contra de Felipe Calderón y que le llamó espurio y fecal en la elección y que estuvo muy enojada por el fraude, se inventó y se sacó de la manga que había contubernio con el crimen. No, vamos, no es especulación que haya abierto las puertas del infierno para todos los mexicanos con su estúpida guerra contra el narcotráfico que trajo tanto dolor a nuestras familias, a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, a nuestros estados. No es especulación, esa es la realidad de alguien como Genaro García Luna y Felipe Calderón. Para mí, querido Julián, el hecho de decir que hay que suponer la presunción de inocencia de García Luna y de Felipe Calderón es como suponer la presunción de inocencia de Osama Bin Laden o de Saddam Hussein en su momento, ¿no? Que sí, en efecto no habían armas de destrucción masiva en Irak, pero el cuate utilizó pues al Estado para un genocidio terrible de su gente, eso sí fue cierto. Yo no veía los medios como el New York Times cuestionando la presunción de inocencia de Saddam Hussein en aquel entonces cuando lo detuvieron y hasta lo sentenciaron a muerte. Ya para cerrar, y le pido al equipo que nos grabe, ya con esto es con lo último, precisamente hoy el presidente López Obrador cuestionó por qué si hay una investigación también en México, una demanda en Florida, en la que se habla de pues corrupción y malversación de aproximadamente 700 millones de dólares que habrían sido utilizados por García Luna y sus cercanos para comprar propiedades, casas, departamentos, yates, autos de lujo, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se llevó eso en el caso? Burlándose el presidente del abogado de García Luna. Planteaba que pues ahí está la información, cuando él pregunta en sus alegatos finales, el abogado César de Castro, ¿dónde está el dinero de García? No, pues ahí está, de hecho, siendo disputado en una corte de Florida, ¿no? O sea, no nos hagamos güeyes. Y eso es lo que no están llevando los medios de comunicación, querido Julián. Los medios de comunicación están defendiendo al abogado, están burlándose de López Obrador porque dijo que lo va a demandar por daño moral. ¿Qué opinas de esto, Julián? Mira, pues es que como dices, es evidente, Toño, por favor. Es clarísimo que García Luna está implicado en una serie de delitos que si los empezamos a señalar ahorita, no terminamos. Y uno de ellos, el menor de todos, pero no es menor lo que hizo, pues es el enriquecimiento ilícito. Podemos hablar de dónde viene, ya sabemos del narcotráfico, pero es imposible que un funcionario público haya amasado esa cantidad de millones de dólares, por favor, ni siquiera con sus negocios que hizo. Y bueno, ya sabemos si le buscamos un poco más, que esos negocios pues eran triangulaciones, era lavado de dinero. Ahí está el meollo del asunto, es claro. Si no es por una cuestión de vinculación con el narco, porque dicen es que necesitamos ver prácticamente sentado a García Luna con el Chapo Guzmán, evidencia sobre su culpabilidad, al menos en términos de enriquecimiento ilícito, están ahí claras. Por eso nuevamente la crítica a la forma en que pues, se ha llevado el caso, ¿no? Que a veces hasta parecería que es una cuestión más política que judicial. ¿Por qué no está en el centro de este debate el tema del dinero? El propio abogado, como dices, de García Luna, se negó todo el tiempo, incluso en cuestión de los testigos, a que se hablara del dinero. Ahí está. ¿Por qué? Porque haber amasado tanto dinero
lo pondré así, es la justificación o es la materialización de todo el esquema de corrupción. Todo lo que hizo, se reduce, se resume a una cuestión de dinero. Dinero que seguramente llegó a todo mundo. Ya sabemos que le llegó al Universal. Ya sabemos que compró una serie de voluntades. Habría que ver a quién más de toda esta red de corrupción le llegó. A Felipe Calderón probablemente hay que buscar. Hay buenas incluso investigaciones y vinculaciones que se conectan, como lo que ha hecho Nancy Flores en Contralínea sobre, pues, también el dinero que ha amasado la familia Calderón Zavala, y que seguramente podemos encontrar puentes o vínculos con el dinero de García Luna. Ahí está. Mira, lo que quisiera decir finalmente, Toño, es si resulta que un jurado de personas que ni siquiera conocen el contexto mexicano falla a favor de García Luna, inmediatamente después México, el gobierno de México, a través de la fiscalía en este caso, tendría que traer a García Luna y meterlo a la cárcel. De lo contrario, pues sería un golpe simbólico, si tú quieres, discursivo, si tú quieres, para la cuarta transformación. Sí, sí, en efecto, el presidente en algún momento lo dijo, me parece hace un año y medio, que si no consiguen disminuir la violencia, la inseguridad, no se habrá concretado de ninguna forma la cuarta transformación. Y ahí quedaría exactamente esta situación, en la responsabilidad que podría enfrentar Genaro García Luna allá en México. La verdad, mi querido Julián y querido público consentidor, yo la veo más difícil. Si de pronto extraditaran, porque no lo declaran aquí en Estados Unidos culpable, lo extraditan a México para que enfrente la justicia ya, con todos los infiltrados que Anabel Hernández, Paco Cruz, Jesús Lemus, periodistas de investigación, el mismo excomandante Herrera Valles aseguran tienen el Poder Judicial, pues la verdad no lo veo, ¿eh? No veo que enfrente las consecuencias y más bien pues tendríamos a alguien que se burla de nuestra justicia. Y pues querido Julián, me dio un placer impresionante platicar contigo, poder analizar este tema, debatir contigo. Ha sido siempre muy, muy enriquecedor. Y hoy ni se diga, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Pues yo al contrario, Toño, yo agradezco este diálogo, compartimos puntos de vista sobre este tema, igual con la gran familia de Sin Censura, que queremos, mira, al final de cuentas lo que queremos es la justicia, que se haga justicia y que este tipo, empezando por él, estén pisando la cárcel. Y no es una cuestión de venganza, es una cuestión de justicia, Toño. Mira, pues en Twitter, ahí me pueden encontrar en @JuliánAtilano, ahí podemos platicar, seguir con este tema. Pues un gusto, como siempre, estar aquí en Sin Censura. Un gusto también para nosotros, Julián, y pues nos vemos a la próxima. Es momento ahora de rezar, de reflexionar, es momento de muchas cosas. Y ahí tiene usted al queridísimo Julián Atilano, un gran compañero aquí en Sin Censura, sociólogo, analista político, aquí en Sin Censura. Y le pido al equipo que nos grabe